Argumentos teológicos a favor de la comunión cercana. Ya estuvimos viendo, como les decía, la Escritura, pero ahora vamos a aterrizar puntos claros y clave. Y yo quiero que todos participemos. El primer punto que tenemos ahí es la naturaleza universal de la Iglesia. La naturaleza universal de la Iglesia. Les voy a leer brevemente lo que dice el texto que estamos ahorita estudiando del documento. La Iglesia de Cristo es universal, compuesta por todos los creyentes en todo el mundo. Y acabamos de leer Efesios 4, del 4 al 7. La cena del Señor como una ordenanza que simboliza la unidad del cuerpo de Cristo, para referencia a 1 Corintios 10, 17, debe reflejar esta universalidad al permitir la participación de todos los creyentes bautizados en el contexto de la iglesia local. Se plantea acá que un argumento a favor de una comunión cercana, es decir, la comunión en la mesa del Señor de aquellos bautizados trinitariamente bajo una comprensión correcta del Evangelio, acá se está argumentando de que son ellos quienes deberían de poder participar de la cena del Señor por el hecho de que la iglesia es universal, independientemente de la iglesia local donde nos encontramos. Yo quiero preguntarles, ¿qué podrían pensar ustedes respecto al texto que acabamos de leer en Efesios 4, que argumenta a favor de lo que acabamos de leer en el documento de la naturaleza universal de la iglesia? ¿Qué ideas pueden extraer a ustedes del texto que les apuntan a esa afirmación que hemos hecho? Hay un solo cuerpo, y ojo, porque estamos leyendo la Escritura en su contexto. Y obviamente no vamos a omitir que esta es una epístola escrita a los santos en Asia, particularmente una ciudad prominente, Éfeso. Entonces, tenemos en cuenta eso. Hay una localidad de los receptores, sí, pero el tema que está tocando acá Pablo es un tema que está abarcando la realidad de la iglesia de Cristo. Independientemente si es Éfeso, independientemente de si es Tesalónica, independientemente de si es Corinto, ¿cierto? Entonces, es dirigida a una iglesia local, pero esta iglesia local, si ustedes se fijan, es orientada a pensar en su membresía a la iglesia como de un mismo cuerpo universal. Y esta es la manera en la cual nuestro llamado ha sido hecho. Dice, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Siempre que encontramos en las epístolas de Pablo Señor, estamos hablando de Jesucristo. Particularmente acá estamos viendo al Hijo encarnado. Una sola fe, un solo bautismo. Es decir, si participamos de un mismo Cristo, participamos de una sola fe. Y ahí, hermanos, es donde sí es válida una división. Si entre aquellos que vamos a participar en la cena del Señor hay un distinto Señor, evidentemente no estamos participando de lo mismo. Si entre los que participamos de la cena del Señor hay una distinta fe, porque algunos podrían hablar del personaje histórico, ¿cierto? Cuando hablamos del Señor, por eso les decía yo, es el Hijo encarnado. No estoy diciendo que Pablo no se esté refiriendo al Hijo eterno de Dios,
es la misma persona, segunda persona de la Trinidad, pero hago el énfasis del Hijo encarnado, hermanos, porque acá lo que está en juego es el aspecto histórico de esto, tangible de esto. Cristo, que es Dios con nosotros. Entonces, hay un mismo Señor, y por el hecho que es histórico, alguien podría argumentar, entiéndase, algunas personas dentro del catolicismo romano, que no tienen nuestra misma fe. Al menos aquellos que creen la fe institucionalizada de Roma no tienen nuestra misma fe. Según el Concilio Trento, aquel que afirme la justificación solamente por fe, sea ¿qué? Anatema, dice. Es decir, es anatema el Evangelio. Entonces ellos afirman el señorío de Jesucristo, pero la fe no es la misma. Con lo cual hacen a Cristo otro Cristo. Porque solo hay un Cristo que es el de la fe correspondiente a la enseñanza de la Escritura. Y luego dice un solo bautismo. ¿Este bautismo es bajo qué? ¿Cuál es el estándar para llegar a ese bautismo que es uno solo? Les pregunto yo. Como solo hay un bautismo, solo hay una manera de llegar a él. ¿Cuál creen que es la clave? Sí, pero el texto te va diciendo el camino. ¿Se dan cuenta que yo no puedo ser parte de un mismo bautismo si yo no tengo el mismo Señor? Ese mismo Señor, si verdaderamente a mí me ha salvado, ¿ustedes creen que ese Señor si yo le pido al Espíritu Santo, me va a dar una serpiente? ¿Me va a dar una falsa fe? Y ahí es donde está el problema del catolicismo romano como una religión instituida por una organización terrenal, que es otro evangelio, es un falso evangelio. Y no solo vamos a hablar de los católicos romanos, hay falsos evangelios en las iglesias evangélicas que no llevan al verdadero Señor. Un evangelio que no me enseña la naturaleza caída, el pecado, la enemistad con Dios, la muerte en delitos y pecados, la incapacidad del hombre de salvarse. Un evangelio que no me enseña eso, hermanos, no es el evangelio bíblico. Entonces, el verdadero Señor nos va a enseñar un verdadero evangelio, nos va a llevar a una verdadera fe. Y con esa verdadera fe somos verdaderamente bautizados. Somos partícipes de un mismo bautismo cuando participamos de una misma fe. Ahora bien, el punto de este primer punto, valga la redundancia, es que todo esto no apunta a una segregación de iglesias locales, sino a una segregación de la confesión correcta, de la fe en Cristo Jesús. Es decir, como la naturaleza de la iglesia en cuanto a la fe, en cuanto al Señor, en cuanto a la fe, en cuanto al bautismo, es universal, entonces nosotros argumentamos que el rango en el cual se debe de ejercer la cena del Señor con libertad es el rango de la verdadera iglesia universal. Aquellos que participan que forman parte de un mismo cuerpo, son el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, nosotros somos un cuerpo local. Pero si alguien tiene nuestra misma confesión en Sri Lanka y son genuinos nacidos de nuevo, somos un solo cuerpo. Irónicamente, estamos más unidos a ellos que a la mayoría de nuestros familiares. Y esta es una verdad dura de tragar. Muchos de nuestros familiares, oramos por ellos, pero no tienen nuestra misma mayor alianza. Esa mayor alianza es en Cristo Jesús, al cuerpo de Cristo. Entonces, yo tengo una comunión con los santos de Sri Lanka. Si yo creemos
que si yo voy como un creyente bíblico a Sri Lanka, a una iglesia local y se sirve la cena del Señor, yo debo de participar. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo cuerpo. El mismo Espíritu nos fue dado, y eso es algo impresionante del Espíritu, fue derramado por primera vez en Jerusalén. Pero hoy, si alguno de nosotros oye la voz de Dios, es porque fue derramado acá en El Salvador. Y es derramado hasta lo último de la tierra. Tenemos un mismo Espíritu y fuimos llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. Compartimos esa unidad central en todo cuanto practicamos y vivimos. 1 Corintios 10:17, ¿quién me lo quisiera leer? De aquel mismo pan. ¿Quién es este pan? Cristo. ¿Tiene duda? Váyase a Juan 6. Él es el pan que descendió del cielo. Y ese fue un gran bonche, hermano. Aquí cualquiera podría decir, es un tema ahí metafórico de Cristo. No, esto se volvió de hecho una discusión bien tensa. Si usted lee, no le voy a spoilear, váyase a leer Juan 6. El hecho que Él es el verdadero pan que descendió del cielo, el único que nos puede alimentar, nos hace entender de que de ese mismo pan somos alimentados todos los creyentes, hermano. No hay alguien que pueda ser alimentado en la iglesia de un pan diferente, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, y aquí al hablar de somos muchos, no solamente está hablando de muchos entre los corintios, sino está hablando de somos muchos, los corintios, los efesios, hoy en día los sansalvadoreños, los tecleños, somos muchos, pero somos uno, y participamos de ese mismo pan que es Cristo. Lo cual nos lleva a la conclusión desde la Escritura de el hecho de que la naturaleza universal de la iglesia es un argumento a favor de que todos los creyentes bautizados en el contexto de la iglesia local deberían de poder participar de la cena del Señor, independientemente de la iglesia local en la que se encuentren. Y ojo, porque al nosotros estar haciendo este cambio que, como les hemos dicho nosotros, y sobre todo en la introducción se explica, hay un contexto, los que estuvieron conocen que hay un contexto del por qué en Gracia y Verdad iniciamos con comunión cerrada. Pero esto también nos lleva a otro entendimiento que tal vez no hemos ahorita pensado siquiera. Yo en este momento no solo les estoy planteando desde la Escritura que acá vamos ahora a permitir que alguien que juzga, que ha creído en el verdadero evangelio y que pasó bajo las aguas, bajo el único bautismo verdadero, con la correcta fe en el único verdadero Señor, no solo estoy diciendo que vamos a permitir que esta persona ahora participe de la cena del Señor en gracia y verdad, sino que estoy diciendo también el efecto opuesto, en el sentido de que cuando usted, por A o B motivo, se encuentre en una iglesia local bíblica en la que se predica al verdadero Señor, la verdadera fe, y los identifique el único verdadero bautismo, ustedes también en esa iglesia deberían de participar de la cena del Señor. Si ellos tienen una eclesiología que no lo permite, la vamos a respetar, como es el caso nuestro. Pero si ustedes van a una iglesia que tenga una eclesiología y una práctica de la cena del Señor como la que nosotros vamos a pasar a tener, ustedes ahí deberían de también participar. Ya en los temas anteriores habíamos visto el hecho de que la comunión cercana parte del hecho de la enseñanza bíblica, que la responsabilidad a la hora de participar en los elementos del Señor, la palabra la traslada a la conciencia del que va a participar. Entonces, como es y por eso les digo lo importante de la eclesiología, porque también tenemos que ser respetuosos, no hayanes abusivos, ¿verdad? Que llegamos, tal vez vamos a una iglesia que tiene comunión cerrada, y quiero aclarar, por eso en el documento yo también pongo un poquito de que veamos quiénes tienen que practicar. Entre nuestra afinidad reformada es una práctica la que nosotros hemos tenido sumamente extraña.
No estoy con esto diciendo que por eso no es algo bíblico necesariamente. No, o sea, ese no es mi argumento, sería una falacia. Pero lo que sí estoy diciendo es que ustedes se van a dar cuenta que si ustedes van al amplio espectro de iglesias reformadas, ustedes se van a dar cuenta que ahí la invitación a participar en la cena del Señor, y hablando particularmente de bautistas, es entre aquellos que consideran que tienen el mismo Señor, han participado, han creído en la misma fe, o sea, tienen la misma fe en Jesucristo, en el Evangelio que nosotros, y han participado del mismo bautismo. Entonces, por ejemplo, si usted, y aquí le traigo ejemplos así prácticos, si usted fuese a, qué sé yo, por poner un ejemplo que usted conoce, a la iglesia bíblica de nuestro Señor Jesucristo allá en República Dominicana, en ese lugar a usted le harían un llamado de atención, tal cual Pablo lo hace en 1 Corintios 11, pero luego liberarían a la conciencia de cada uno, del creyente, del que se espera que sea un creyente, que después de haber escuchado, bueno, una prédica que debió haber estado saturado del Evangelio, nunca una prédica no debería de tener una explicación clara del Evangelio. Uno, después de haber escuchado una prédica y después de haber escuchado al pastor explicar con claridad quiénes deberían de participar de la cena del Señor y las consecuencias de juicio que podrían haber por participar indignamente, luego se traslada, eso es lo que hallamos en 1 Corintios 11, a la conciencia de cada uno el participar o no. Y ya vamos a ver más adelante la manera en la que la confesión de fe, hermanos, bienvenidos. Ahí está. No hay problema. Ahí vamos a ver nosotros la manera en la que la Confesión Bautista de Fe de 1689 trata este tema, que es muy interesante. Entonces, la naturaleza universal de la iglesia. Segundo punto, el bautismo es la puerta de entrada. Ahora bien, por eso era importante que trajésemos arrastrando el concepto de un solo bautismo, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de cualquier bautismo. Los jesucitas bautizan. ¿Ah? Hay iglesias jesucitas, por mencionar una, ¿verdad?, de tantas doctrinas heréticas. Pero ellos bautizan en el nombre de Jesús, argumentando la práctica que es visible en los hechos, y ellos literalizan el bautismo en el nombre de Jesús, no entendiendo que todo bautismo en el nombre de Jesús es un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el que instituyó Jesús, y en su nombre somos bautizados. Entonces, un jesucita viene y recibe un bautismo, y podría venir acá y pensar, entonces yo tengo la puerta de entrada. No, por eso hablamos hace un rato de cuál es el verdadero bautismo. Ese verdadero bautismo que viene de un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo. Entonces, ese verdadero bautismo, hago esa aclaración, es la puerta de entrada. El bautismo, dice el texto ahí, es la ordenanza que marca el ingreso a la iglesia visible. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que el bautismo es la puerta de entrada? Es una confesión pública. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo acá? Es una ordenanza, dice hermana Leti. Totalmente. Está obedeciendo, y ojo con eso que acabas de decir, porque la razón por la cual esto es interesante es que el bautismo no nos regenera. La regeneración bautismal es, vamos a decirlo así, una herejía, entendida como la regeneración del nuevo nacimiento. Hay otro tipo de argumentación que me metí en camisa de 11 varas. Podemos argumentar de otro tipo de cosas que suceden cuando somos bautizados, pero no el nuevo nacimiento. O sea, ahí no nacemos de nuevo, ahí no viene el Espíritu y nos regenera. No. No recibimos ahí un nuevo corazón. Eso no sucede por agua. Pero mi esposa traía acá a la mesa
La obediencia. ¿Qué opinan de ustedes de eso? ¿Por qué hay obediencia? ¿Cómo? Es un mandato del Señor. Deuteronomio 6:4, oye Israel. ¿Quién es el que tiene la capacidad de oír? Israel, el pueblo de Dios. Si usted nació de nuevo, de entrada usted tiene ya un mandato. Entonces aquel que tiene ese mandato de parte del Señor de bautizarse, oye y se va a parar enfrente del Mar Rojo. ¿Ustedes creen que Israel vino y sucedieron las 9 plagas más la 10ª del hijo primogénito y dijeron, bravo, derrotamos a Faraón y quedémonos acá en las ciudades que habitamos? ¿Cuál era la orden del Señor? Primero anda a decirle a Faraón que yo necesito que te deje ir a ti y al pueblo para que me adoren. Y como dice Pablo, o Pedro, mejor dicho, ahí está más bonito en Pedro, en primera de Pedro, encontramos que estas cosas fueron escritas para nosotros, ¿cierto? Es decir, de la misma manera que en el Antiguo Testamento Israel nace y recibe hoy una ordenanza y debe cumplirla y debe cruzar el mar. No se puede quedar ahí. De la misma manera el creyente genuino hoy obedece. Es una obediencia producto de la gracia de Dios, quien nos ha salvado de la muerte en delitos y pecados, y es una obediencia producto de la nueva naturaleza que ahora tenemos en el Espíritu. Ahora estamos en Cristo. Obviamente hay casos en los que, rarísimas excepciones, que en las que esto no es requerido. ¿Se puede imaginar el caso de alguien en la Biblia de quien no se requería bautizarse, un cristiano en la Biblia, de quien no se le requirió bautizarse? Trivia bíblica, hermano. Exacto, pero hay uno que no se bautizó y del que estamos seguros que está en el cielo. Correcto. El malhechor que estaba a la par de Cristo en la cruz le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense qué interesante. No es teorizar porque la historia pasó como pasó, pues, pero la realidad es que si este hombre hubiese salido vivo de la crucifixión, él hubiese ido a bautizarse, porque él era un nacido de nuevo. Obviamente estaba clavado y eso es bien inconveniente para quererse bautizar un par de días después, sin querer hacer burla de que murió, pero es la realidad, es la ironía lógica que debemos entender ahí. Claro, ¿cómo se iba a ir a bautizar si se iba a morir? Ahora, lo digo con esta alegría, no de verdad, no quiero ser irrespetuoso a nuestro hermano con quien vamos a ir a celebrar la victoria de Cristo, simplemente para que ustedes vean lo maravilloso que son estas verdades. Él era miembro de la Iglesia Universal y él se hubiera bautizado, ya, con gozo. Obviamente iba a morir. Y esa sería la situación de cualquier santo moderno que tuviese una situación en la cual conoce al Señor y no hay manera de lograr ejercer esta obediencia a la ordenanza. Pero el Espíritu obra en nosotros la obediencia. ¿La obediencia de quién? De Cristo, porque no es nuestra, es dada en gracia por el Espíritu a nosotros. Como Cristo es obediente, Cristo encarnado obedece perfectamente al Padre, nosotros somos obedientes, porque somos un cuerpo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Si la cabeza es obediente al Padre, entiéndase, obediencia en la obra de la redención, porque tienen una misma voluntad, porque es un solo Dios.
Pero en la redención, la obediencia, el Hijo aprende obediencia en la historia y nosotros aprendemos obediencia. Entonces, es la entrada. Hechos 2:38, alguien que me lo pueda leer rápidamente. Ahí encontramos arrepentidos. Es decir, es necesario un nuevo nacimiento. No se puede arrepentir el que no ha nacido de nuevo. Ese es un enemigo de Dios. Ese es un enemigo de Dios. Pero el que se arrepiente por el llamado externo de la predicación de la palabra significa que el Espíritu le ha provisto del nuevo nacimiento. Ya me van a agarrar algunos provisionistas. No me refiero a eso. La obra soberana del Espíritu, tengo que aclarar, la obra soberana del Espíritu, conforme a los propósitos eternos de Dios, obran la realidad del nuevo nacimiento en aquel que oyó el llamado externo y ocurre un llamado interior acá. Y esa persona viene al arrepentimiento, hermano, porque oye la verdad del Evangelio, pero no la oye ya en la enemistad. La enemistad rechaza el Evangelio. ¿Cómo vas a creer que a mí me está llamando indigno de la gloria de Dios, digno del infierno, pecador? Pero cuando ha venido el llamado interno, la obra del Espíritu nos ha provisto de un nuevo corazón, esta persona realiza que es pecadora. Si usted ha nacido de nuevo, usted me entiende lo que le estoy diciendo. Esta persona le explota la cabeza y dice: ¿qué he hecho? ¿Contra quién he pecado? Señor, perdóname. Y ese es el llamado que está haciendo Pedro. Arrepiéntanse. Los que se arrepienten son aquellos en quien Dios hace esa obra tan maravillosa de hacerlos pasar de muerte a vida, y hoy ven su pecado y lo odian y aman al Señor y vienen en fe a Él. Y estos son los que pueden obedecer, ser bautizados, dice acá, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos, otra vez lo digo, del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, es el bautismo que encontramos en Mateo 28, del 18 al 20. Y recibiréis poder, esas son las palabras de Jesús, cuando haya venido, se me disparó la piscucha, le estoy diciendo Hechos 1:8. Regresemos, Mateo. Toda potestad me ha sido dada ese es otro texto también de la Gran Comisión, pero es la Gran Comisión vista desde la perspectiva de hoy, el alcance de todas las naciones. Se me trabó la piscucha, pero léanlo, es bonito. Pero Mateo 28, del 18 al 20, es toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, si usted ha leído toda su Biblia, es ese. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es un bautismo unicitario, no es un bautismo jesucita, es un bautismo trinitario. No es que se eliminen los pecados. La culpa del pecado, el acta de decretos que nos era contraria a los que hemos creído en Cristo, ha sido cancelada en la cruz. Y esto es aplicado a nosotros, hermano, cuando nacemos de nuevo, no en el bautismo. O sea, cuando nosotros venimos y somos convertidos, es decir, nacemos de nuevo, venimos al arrepentimiento y a la fe, toda esa obra de Cristo, donde fue clavada su culpa por el pecado, ahí fue cancelada. Ahora bien, el pecado no termina, porque seguimos luchando con el pecado. El otro día tuvimos un desafío acá a nuestra carne pecaminosa, nos dejaron encerrados acá adentro del local, y bueno, en la carne, el hermano Carlos, después de enseñar, quería irle a decir un par de cosas no tan amables a la persona que nos dejó encerrada.
¿Me entiende? Hay una naturaleza de pecado. Ahora, el Espíritu Santo nos provee todo lo necesario para que nosotros vivamos de acuerdo a Cristo. Pero mientras no estamos en la gloria, luchamos con eso, hermano. ¿Ya? Entonces el pecado, lo que ha sucedido es que el pecado ha sido ya clavado en la cruz. Pero eso ocurre en el nuevo nacimiento. Lo que sucede en el bautismo es que usted está dando un testimonio público de lo que ya sucedió en su corazón. Y por eso les ponía el ejemplo de Israel. ¿Verdad? Israel, el Señor lo libra, le aplasta la cabeza a Faraón, lo humilla, pero lo hace pasar por las aguas. Israel debe obedecer y pasar por las aguas, y en efecto lo hace. Pasa por las aguas. Y de la misma manera nosotros pasamos por las aguas. Entonces, es interesante porque es el arrepentimiento. Y cuando eso ha sucedido, viene la invitación a bautizarse, y la promesa es que vamos a recibir el Espíritu. El recibir el Espíritu es la señal de qué, según la profecía del Antiguo Testamento. ¿De qué es señal el Espíritu Santo? Si yo recibo, si el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, ¿qué se está cumpliendo? El nuevo pacto. Y habíamos dicho que el nuevo pacto es el pacto en el que la iglesia existe. Básicamente, muchas veces podríamos hablar casi que intercambiablemente entre ser miembros del nuevo pacto y ser miembros de la iglesia. Lo podríamos hablar intercambiablemente. Entonces, la promesa para entrar al nuevo pacto, a la comunidad del nuevo pacto, viene por el hecho de que yo nací de nuevo, me he arrepentido, obedezco en el bautismo y entro ahora a la comunidad de aquellos que han recibido el Espíritu Santo. No significa esto que en el bautismo en agua el Espíritu Santo nos bautiza. No es eso lo que está diciendo el texto. Exacto, entonces, y de hecho, eso que acaba de decir hermana Alexa, y qué bueno, hermana, que usted capturó la duda del hermano de una manera más clara. Yo hoy voy viendo, correcto. Es algo bien importante entender esto, porque lo que acaba de decir hermana Alexa es totalmente cierto. Pedro le está expresando esta verdad del arrepentimiento y la necesidad de, tras el arrepentimiento, bautizarse a los judíos en Jerusalén, quienes obviamente tenían un reto enorme en pensar que estando ellos ahí en la ciudad santa, siendo ellos los poseedores del antiguo pacto, hoy necesitan cruzar nuevamente otras aguas para formar parte del pueblo de Dios, y en teoría ellos ya lo eran. Y en ese sentido es que viene este llamamiento que está haciendo Pedro cuando dice: arrepentíos y sed bautizados. Si son bautizados, significa que ha habido un arrepentimiento. Ellos no se iban a querer bautizar si no era porque estaban arrepentidos, jamás, ni locos. Eso era una blasfemia en este momento. Desde que Cristo murió, hermanos, desde que Cristo fue el Cordero, el Cordero perfecto de Dios, desde que eso pasó, la religión judía es la religión más blasfema que puede haber. No estoy siendo antisemita, quiero aclararlo. Estoy simplemente diciendo una verdad sobre la religión judía. Desde el momento en el que el verdadero Cordero de Dios fue presentado, la religión judía se volvió una religión falsa y blasfema. Entonces, lo que está sucediendo acá es que tiene que haber verdadero arrepentimiento para que un israelita en ese contexto diga: me voy a bautizar. Y entonces la conclusión lógica es de que esto es para el perdón de pecados. Pero no está diciendo que el bautismo es para el perdón de pecados, sino que es la suma de todo este proceso que ha sucedido. Aquellos que se arrepienten, se bautizan, lo cual particularmente en el contexto de algún judío de esa época era un milagro. Y evidentemente es alguien que ha sido perdonado por los pecados, incluido el haber clavado al Mesías de Israel. No haberle conocido y haberle clavado, haber traspasado a Cristo.
Y entonces recibirán el don del Espíritu Santo, y eso es importante también entenderlo. No afirmamos que el bautismo del Espíritu Santo ocurre por el bautismo en agua, que eso es otra cosa que yo he oído bastante, sino que acá Pedro sigue hablando en términos de la profecía de Israel. Es decir, él les está diciendo, de esa manera ustedes van a entrar al nuevo pacto. De esa manera ustedes van a recibir aquella promesa que leyeron en Joel 2, bueno, no tenían versículos pues, pero para que entendamos nosotros la promesa de Joel 2:28, ¿ya? Que en aquellos días el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Entonces, un judío en Jerusalén entendía todos estos conceptos que acabamos de hablar y decía, ok, entonces ahora el Señor ha cumplido su palabra. Este que vino es el Mesías prometido. Su muerte en la cruz fue el sacrificio expiatorio por nosotros, y por eso ahora nosotros debemos de bautizarnos en su nombre, si es que verdaderamente somos el pueblo de Dios, porque es la única manera en la cual un creyente verdadero del antiguo pacto puede ser salvo en este contexto, que es bautizándose en el nuevo pacto. Y de ahí en adelante nosotros los gentiles vivimos lo mismo, es decir, somos bautizados en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. El Mesías vino, la profecía se cumplió, Dios mismo entre nosotros, Jehová vino y nos salvó. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. En aquellos días el Señor hizo un nuevo pacto, y ese nuevo pacto consiste en que la ley de Dios fue escrita en nuestros corazones. El Señor ha rociado agua limpia en nuestro corazón y ha puesto de su Espíritu en nosotros para que obedezcamos su ley. Ese es el nuevo pacto. Entonces, ese nuevo pacto ahora, cuando yo vengo y soy bautizado, obviamente desde el momento en el que yo nací de nuevo formo parte de la comunidad del nuevo pacto. Pero como yo me bautizo porque lo hago como una consecuencia lógica de que soy un creyente, yo vengo a formar parte de la comunidad del nuevo pacto. Y me vuelvo miembro de una iglesia local, que son el único tipo de iglesias en las cuales el Señor ha instituido que nos podemos reunir. No existen iglesias Wi-Fi, ¿verdad? No existe tal cosa. No. Más de algunos se les podrá ocurrir la maravillosa idea de que por la iglesia universal, entonces yo me puedo quedar en la casa. No es lo que estamos enseñando. No agarre de excusa nada de lo que hemos dicho para no tener una iglesia local si alguien nos está viendo. Usted necesita una iglesia local. La iglesia local es el único lugar donde usted puede ejercer la práctica de la iglesia universal. Si no, usted no es parte de la iglesia universal. Necesita una iglesia local donde usted pueda vivir la vida de Cristo. Entonces es la puerta de entrada. De la misma manera en la que era necesario salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, de la misma manera en la que era necesario cruzar el Jordán, es necesario que los que vienen al nuevo nacimiento obedezcan al Señor y pasen por las aguas. Y pasen por las aguas. Y de esa manera muestren su fe con una proclamación pública a los testigos dentro de la iglesia local, a los principados y a las potestades también, y puedan gozar del don celestial que hay en la iglesia local. Mis hermanos, ¿el bautismo puede ser falso? Sí. ¿Alguien puede tener una falsa fe, engañarnos a todos? Sí. ¿Puede bautizarse en medio de nosotros y ser un falso creyente? Sí. ¿Puede disfrutar, según Hebreos 6, del don celestial alguien así? Sí. Lo que no puede, y ojo lo que dije. Hermana Alexa, pregunta. No, está bien. Por eso es que Hebreos 6 es un texto tan utilizado para hablar sobre que la salvación se pierde. Pablo, o el autor de Hebreos, no viene tratando de hacer un debate moderno sobre si la salvación se pierde o no. Él está hablando
de la superioridad del nuevo pacto en Jesucristo sobre el antiguo pacto que ya es obsoleto y está próximo a desaparecer. Entonces, lo que ocurre en Hebreos 6 es que Pablo está diciendo, miren, o el autor de Hebreos, dice, miren, si ustedes vienen e ingresan, nos engañan a todos, e ingresan a la iglesia y participan del don celestial, entiéndase, hermanos, de que vivimos la vida de iglesia, participamos del cuerpo de Cristo, recibimos la cena del Señor y luego lo negamos. Lo que está haciendo el autor de Hebreos es un contraste. Si fue grave pisotear la sangre allá de animales en el Antiguo Testamento, ¿qué tan más grave no será pisotear la sangre del Cordero? Ese es el punto que está haciendo. Y luego procede al final del capítulo 6 a explicar que aquellos que son verdaderos creyentes tienen un ancla firme en el alma. Los que son verdaderos creyentes nunca van a poder perder su verdadera. Ese es el argumento con el que termina el capítulo 6, el autor de Hebreos. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Saben por qué? Porque podríamos pensar que el bautismo, en ese sentido, tiene que a rajatabla ser de gente que todos tienen la fe genuina. No sabemos, hermano. Nos van a engañar algunos. Pero Dios quiera se arrepientan, porque si no, pisotear la sangre del Cordero tiene consecuencias eternas. Ya no hay perdón para el que ha hecho eso. Y ojo, hay que entender correctamente ese texto. No se refiere a aquellos que se arrepienten tal vez después de haber tenido una práctica falsa en la vida de la iglesia. Y oramos porque si alguien se bautizó en esta iglesia y se fue a mostrar que no es un nacido nuevo, oramos porque nazca de nuevo. Pero si definitivamente esta persona no se arrepiente y pisotea la sangre de Cristo, ya no hay otro sacrificio. Porque este es el sacrificio del Cordero de Dios, del único, el único que tiene la capacidad de quitar los pecados, según el autor de Hebreos. Entonces, hermanos, sí, el bautismo es la puerta de entrada, pero tal como nos enseña Hebreos 6, y ese es el punto que quería hacer, puede haber que entren algunos y participen del don celestial con nosotros y realmente están pisoteando la sangre del Cordero. Eso, hermanos, como Judas, eso, hermanos, ya no nos corresponde a nosotros, digamos, en el sentido inmediato validarlo. Nosotros, por ejemplo, como mesa pastoral hacemos entrevistas, buscamos que los hermanos entiendan a lo que están entrando. Pero si este hermano simuló y entró, ingresó, hoy vive con nosotros en la vida de iglesia, recibe el cuidado de los demás hermanos, el don celestial, hermano, es eso. Participa de la cena del Señor, los hermanos se preocupan por él, recibe la palabra domingo a domingo, jueves a jueves, y luego va y pisotea la sangre del Cordero. No podemos hacer nada. Es la puerta de entrada a la iglesia visible. Pero es necesario que el que es verdaderamente nacido de nuevo se bautice, eso sí o sí. Todos los verdaderos nacidos de nuevo van a buscar obedecer el bautismo. Eso es una realidad, ¿sí? Es difícil mientras los frutos no lo permiten, porque eso es la evidencia que nosotros hallamos. De pronto se distingue, ¿verdad?, el trigo de la cizaña. Uno puede simular un rato, pero de pronto uno fructifica de acuerdo a lo que uno verdaderamente es. Y de pronto la cizaña es un fruto totalmente diferente al trigo, venenoso. Y eso ya no se puede ocultar. Entonces uno puede testificar ahí un montón y ser bien piadoso y bien linda gente, pero de pronto sale y eso no se puede esconder. Entonces el falso creyente sí nos puede engañar un rato, pero de pronto ya no. Y eso no significa que no debamos de amarles, hermano. Y no debamos, como dice la palabra, tratarles como a gentil y publicano, que algunos lo han interpretado eso como tratarlo mal, ¿no? Jesús pasa con gentiles y publicanos todos los evangelios, predicándoles, amándoles. Entonces, cuando decimos que los vamos a tratar como gentiles y publicanos es, volvamos a predicarle el evangelio, porque no había nacido de nuevo.
Número 3, la cena del Señor como un medio de gracia. Y este es un argumento muy importante. Ustedes pueden leer 1 Corintios 11:25. Yo les leo lo que acá está escrito. La cena del Señor es un medio de gracia instituido por Cristo para el beneficio espiritual de todos los creyentes. Restringir su participación solo a los miembros de la iglesia local podría privar a otros creyentes necesitados de este medio de gracia en contra de la intención de Cristo. Porque los dos puntos anteriores son verdad, la naturaleza universal de la iglesia y el bautismo como puerta de entrada. Si eso ya es verdad en un creyente, yo al limitar su práctica de la cena del Señor, siendo él un verdadero creyente, lo estoy también limitando en contra de la intención universal de Cristo de un medio de gracia. Cuando usted viene a la cena del Señor, usted recibe un memorial. ¿Y ese memorial es sobre qué? ¿De qué somos recordados? La muerte y la resurrección de Cristo. Pero más allá de un memorial, el memorial nos recuerda del Evangelio, ¿sí? Para un cristiano, la cena del Señor es un medio de gracia tremendo porque nos recuerda la obra completa de Cristo. Pero no se queda ahí. Yo vengo, recibo ese memorial, pero también hoy como de la misma mesa con mis hermanos, lo cual me recuerda que estoy literalmente sentado en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, y partimos juntos el pan y soy alimentado por el Espíritu Santo de Cristo con mis hermanos. ¿Sí? Entonces por eso es serio cuando verdaderos creyentes resultan privados de este medio de gracia. Y ojo, quiero aclarar, nosotros venimos de una práctica de comunión cerrada y nunca ha sido esa la intención. Hay un contexto que ya se explicó ustedes pues está viéndolo por video, está en YouTube, en las primeras 2 lecciones, en el cual explicábamos el por qué fundacionalmente seguimos el ejemplo del antiguo pacto de cercar la mesa del Señor. Y finalmente, hermanos, un argumento de la práctica apostólica. En el libro de Hechos vemos que los primeros cristianos compartían la cena del Señor en diversos contextos, no limitados a una sola congregación local. Por ejemplo, en Hechos 2:46 se menciona que los creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando partían el pan en las casas, lo que está siendo referido ahí es la cena del Señor, el partimiento del pan, la teología bíblica del pan, que es el pan, entiéndase, el cuerpo de Cristo, la participación de la comunión y la cena del Señor. Esto sugiere una práctica abierta de la cena del Señor en congregaciones locales tan variables, hermanos, e intercambiables como las casas de los creyentes. Muchos han venido y han querido pontificar el hecho de que no, hay que reunirnos en las casas. Ese es un falso romanticismo, ¿ya? Es no entender la progresión de la iglesia local en la historia. Evidentemente, cuando la iglesia a duras penas existía y era perseguida y no tenían dónde reunirse, era conveniente reunirse en las casas. Y evidentemente en las casas no había manera de venir y hacer una comunión cerrada, porque tal vez una semana yo podía estar en la casa del hermano Pedrito, pero la siguiente semana me tuve que reunir en la del hermano Juanito, y en la siguiente semana me tuve que ir en un viaje a otra ciudad y estoy en una iglesia en Éfeso, en la iglesia donde está el hermano Cornelito. ¿Qué es lo que nos une? Lo que vimos al principio. Es una misma fe, es un mismo bautismo, es un mismo Señor. Por eso partimos del mismo pan, independientemente de si estamos reuniéndonos en casa, porque la circunstancia histórica no nos permite tener templos. Hoy nosotros ya tenemos un lugar donde reunirnos
nos reunimos acá, participamos en lo que tenemos una misma fe de esos mismos elementos. Y esa era la práctica apostólica. El consejo de Pablo es hacia la conciencia, como veíamos nosotros ya en ocasiones anteriores en 1 Corintios 11. Debe de examinarse cada uno a sí mismo. Y eso, hermanos, como veíamos hace 3 jueves, es un deber nuestro, que si a nosotros todavía se nos tiene que dar leche espiritual, es algo que nos debe de llamar a la madurez. Debemos de ser maduros para poder discernir entre qué cosas. ¿Qué discernimos si somos maduros? El bien y el mal, ¿cierto? Si somos maduros, discernimos entre el bien y el mal. Y eso, ¿sabe qué es? La obra del Espíritu en usted. No se jacte, no es que usted hoy es más vivo, ¿verdad? El Señor le dio discernimiento y usted discierne entre el bien y el mal. Pero entre usted más madura, usted tiene los sentidos más ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Finalizo brevemente leyéndoles lo que dice el párrafo 8 de la confesión del artículo número 30, párrafo 8, perdón, apartado 30, artículo 8, está mejor así, de la Confesión Bautista de Fe, para que ustedes se den cuenta la interpretación que estos amados hermanos bautistas dan sobre la participación indigna de la Cena del Señor. Aunque las personas ignorantes, dice la confesión, e impías reciben los elementos externos en este sacramento santo, quiero que se den cuenta, la confesión acepta de que en efecto las personas ignorantes reciben los elementos externos. Lo da por sentado. La confesión dice, esto va a suceder. ¿Ya? Esto es sabiduría de santos que nos antecedieron, sobre cuyos hombros estamos nosotros apoyados, hermano. Dice, aunque las personas ignorantes e impías reciben los elementos externos en este sacramento santo, no reciben la cosa significada por ellas, sino que por su uso indigno son culpables del cuerpo y la sangre del Señor para su propia condenación. Por lo tanto, todos los ignorantes impíos, por no ser aptos para disfrutar de la comunión con Cristo, son indignos de la mesa del Señor y no pueden, sin gran pecado contra Él, participar de estos santos ministerios mientras permanezcan en tal estado, ni ser admitidos a ellos. Si cualquiera que se haya hallado participando indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. Es decir, sin gran pecado contra el Señor no pueden participar aquellos que son falsos creyentes o que son creyentes pero vienen con un entendimiento erróneo del Evangelio a presentarse a la cena del Señor y con una conciencia cargada a participar. No pueden, si ellos permanecen de esa manera, hacerlo sin gran pecado contra el Señor. Y esto es lo que dice al final, hace de estas personas culpables del cuerpo y la sangre del Señor, comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. Mis hermanos, esto es la afirmación bíblica. Esto es lo que enseña la Escritura sobre la cena del Señor. Lo cual nos debe llevar a nosotros, ahora que participemos de la cena del Señor, a verdaderamente tomarla, si somos creyentes, como un medio de gracia. A no negarnos a ella nunca. Yo les diría nunca. Porque el día que yo vengo y me niego a ella, yo lo que estoy haciendo es presupuestando una vida de pecado en contra del Señor, haciendo una técnica de evadir el juicio, según yo,
con tal de poder seguir en una práctica de pecado. El creyente verdadero que ha sido bautizado, que se niega a participar de la cena del Señor, también es culpable. Y aquel que es un falso creyente, si alguno de nosotros está preocupado porque la santidad de Dios sea preservado, sepa que el Señor no va a ser burlado. Tal persona está comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. Entonces, cierro diciéndoles cómo se ejercita entonces una cena del Señor con comunión cercana. Al oficializarse la práctica de la comunión cercana, la Iglesia Bautista Gracia y Verdad administrará la cena del Señor de la siguiente manera. El pastor maestro hará una breve pero clara exposición del significado de la cena del Señor y hará una invitación a participar de la misma a todos los creyentes que hayan sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo una comprensión correcta en la fe de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Número 2, de la misma manera el pastor maestro instará enérgicamente a creyentes aún no bautizados bajo un pleno conocimiento y fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, creyentes bautizados que se encuentran en práctica de pecado no arrepentido, y a incrédulos a abstenerse de participar de la cena del Señor, citando 1 Corintios 11 del 27 al 30. Número 3, aquellos entre la congregación presentes en el día del Señor que tras autoexaminarse decidan participar mediante el acto público de ponerse en pie, recibirán de manos de los pastores de la iglesia los elementos de la cena del Señor, para posteriormente participar de ellos junto con todos los santos presentes. Y número 4, en casos abiertos, y esto es importante que lo entendamos, porque es parte de la disciplina de la iglesia local. En casos abiertos de disciplina pública de expulsión, ojo, no estamos hablando de disciplina, sino de la disciplina de expulsión, que es el tercer paso ya. En casos abiertos de disciplina pública de expulsión, significa esta persona no se ha arrepentido y le tratamos como gentil y publicano, que nosotros tenemos conocimiento de causa y nuestra conciencia está informada que tal persona no está arrepentida y no se ha acercado para expresar disposición de arrepentimiento, los pastores de gracia y verdad sostendrán el justo juicio de la expulsión al no administrarle los elementos para participar. Es decir, esta persona, acá nosotros tenemos un testimonio local. Yo no les voy a negar, esta persona podría ir a otra iglesia con afinidad doctrinal a la nuestra, y ahí no van a conocer su testimonio, y va a recibir la cena del Señor seguramente. Va a suceder lo que leímos que decía la confesión. Sin embargo, acá nosotros conocemos, tenemos plena conciencia. Sabemos que no ha habido una expresión de arrepentimiento y entonces nosotros sostendremos el juicio de la expulsión al no administrarle a esta persona los elementos para participar. Necesitamos que esta persona en disciplina en la iglesia local venga y exprese su arrepentimiento para que nosotros podamos también afirmar su retorno a la comunidad de fe. Entonces, hermanos, esto es en lo que consiste la comunión cercana, la comunión que nosotros consideramos como pastores de la iglesia, que es la comunión bíblica, lo que enseña la Escritura, y es lo que dentro de muy pronto vamos a iniciar a practicar. Pero es importante que nosotros maduremos como iglesia. Es importante que también nosotros, cuando invitamos a nuevas personas y sabemos que si es un tercer domingo nos vamos a encontrar acá con la cena del Señor, instemos enérgicamente. Si nosotros conocemos que algún invitado que viene no es una persona que ha creído en el Señor Jesucristo bajo el verdadero evangelio, le instemos enérgicamente mejor a abstenerse de la cena del Señor. Eso sí sigue siendo válido. Nosotros acá no vamos
a forzar a nadie que después de haberle aclarado, primero se tuvo que haber predicado el Evangelio, como siempre acá, durante al menos una hora. Ya ven que aquí nos tardaba más de una hora. Se tuvo que haber predicado el Evangelio. Luego de eso se tuvo que haber hecho el llamado que ya explicamos, que es parte de la liturgia. Se tuvo que haber explicado todo eso. Si después del llamado de atención de usted, si después del Evangelio y si después del llamado del pastor, esta persona viene y decide beber el juicio para sí mismo, mi hermano, muy probablemente el Señor, primero Dios, hasta eso sea un medio de gracia para ellos y no condenación. Pero eso ya no depende de nosotros. Es obra del Señor. Así que bueno, hermanos, ya el tiempo de las preguntas se nos agotó, no por mi voluntad, sino por el hecho de que tenemos tiempo limitado. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.